El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, otras cayeron en terreno pedregoso, otras cayeron entre espinas, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60 y otras 30. El que tiene oídos, que oiga. Así comienza La Semilla. Un programa en el cual tú pones la fe y Dios pone el milagro. La Semilla. Hola, 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 querida familia, muy pero muy buenas noches. Llegamos al segundo encuentro de este programa donde tú pones la fe y Dios pone el milagro por la 103.1 FM Nash, acá en la localidad del Calafate, provincia de Santa Cruz. Bienvenido, mi querido amigo, el señor Guillermo Domínguez. Muy buenas noches, Miguel, y buenas noches, como lo decimos cada martes y cada jueves. Un abrazo a cada uno de ustedes aquí desde la capital nacional de los glaciares, el Calafate, allí en el fondo del mapa, en el fondo a la derecha estamos nosotros en el Más mapa. o menos. Así que un abrazo a todos queridos y feliz jueves. Bueno, ya casi cerrando el día jueves y cerrando de a poquito la semana. Esperamos poder acompañarlos un ratito ahí en su casa con un mensaje de esperanza y también con una reflexión en la palabra de Dios, que podamos sacar algo positivo de este encuentro del día jueves. Y un momento lindo que pasamos entre ustedes y nosotros, que nos reconforta saber todos los mensajitos que nos hacen llegar, todos los likes que ponen en los enlaces correspondientes, que pueden encontrar este programa y revivir todos los anteriores en el canal de YouTube, en el de Spotify, en el de Google Podcast, en el de eBooks. Así que nos reconforta saber que podemos tener 2 encuentros en la semana donde hacemos llegar, como dice el amigo Guillermo Domínguez, un mensaje que nos ayuda tanto a ustedes como a nosotros a conocer más a nuestro Señor Jesucristo, a fortalecernos como familias que somos en el amor y en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este encuentro de 2 veces por semana es gracias también al esfuerzo de quienes nos ayudan con, digamos, con los compromisos que tenemos con la radio, pero también a los dueños de esta emisora. Por eso queremos agradecerles muchísimo. Vos lo mencionás siempre, Miguel. Sí, totalmente. Así que muchísimas gracias a ellos por ayudarnos a llevar también este programa adelante. Exactamente, así que al señor Luis Romero, al amigo Oscar Verón y a todos los amigos, a todos los hermanos que nos ayudan económicamente, porque obviamente ustedes deben saber que es un espacio en el cual hay que abonar una cuota, y tanto del esfuerzo de todos aquellos que ponen de su parte para que se pueda abonar, también queremos agradecer al cuerpo directivo que nos ayudan a que justamente sea, por así decirlo, un precio módico para que la palabra de nuestro Señor Jesucristo llegue a sus hogares. Así que, ¿cómo está, Pochito? Bien. Mirando la noticia. Sí, tranqui, pero contento. ¿Cómo está el clima para el fin de semana? Mirá, justamente lo estaba chequeando y parece que desde aquí, desde el fin de semana anterior, dice que sábado y domingo puede haber aquí en Calafate algo de nieve, alguna precipitación, pero aparentemente durante la semana nada, todo bien. Así que leve, espero igual tenga preparado, querido amigo, la cadena, acuérdese de tenerlo ahí en el vehículo por las dudas, porque sabemos que Calafate nos sorprende, en un día podemos tener las 4 estaciones, ¿no? Sí, solcito, frío, lluvia, cualquier cosa. Así que bueno, también mandar un saludo enorme para todas las familias que nos escuchan, no solamente en las provincias aledañas, en las provincias del centro del país, norte, en los países aledaños, como siempre, un fuerte abrazo para todos aquellos que nos ayudan a que justamente podamos llegar y que comparten diariamente el programa a otros conocidos, ¿no? Y entonces llega, por así decirlo, el de boca a boca, ¿no, Pochito? Llega a sus hogares este programa que lo hacemos con tanto amor, con tanto cariño.
¿Qué tenemos para hoy, Pocho? Ya si querés ir adelantando, ¿no? Para que la gente vaya quedándose con prendida al canal, por así decirlo. Bueno, vamos a hablar de el símbolo número 1 de París, que si te pregunto cuál es, ¿qué te parece? La Torre Pisa, nada. No. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel, claro que sí. Vamos a hablar de la Torre Eiffel y qué podemos sacar de la historia de este gran monumento para nuestra enseñanza, qué podemos sacar aprender incluso como curiosidades. Me encantan los relatos, las historias donde le podemos, digamos, sacar algún aprendizaje, exactamente, ¿no? Así que, queridas familias, aquellos que conocieron la Torre Eiffel, si pueden mandar los datos curiosos que por ahí ya lo tienen, y aquellos que no viajamos todavía, vamos a ver y imaginarnos y tratar de ver de qué se trata esta hermosa reflexión que trae nuestro amigo el señor Guillermo Domínguez. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Wow. Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Dicen que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y sol. Soy pequeña y puedo resbalar. Puedes tomar mis piezas rotas y volverme a armar. Dame fe, creeré que a mi lado estás. Quiero ver que en mi vida trabajando estás. Recuérdame que nunca fallarás. Dile a mi ser que está bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Oh, oh, oh. Everything will be alright. Oh, oh, oh. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? Este camino gris se siente tan largo. Sé que estás sobrando, aunque no te sienta. Sé que estás sobrando, aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria, que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966-623-041. De cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A continuación presentamos El Espacio Infantil, a cargo de la señora Mónica Funes. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Estamos juntos otra vez para una nueva historia bíblica. En la historia anterior contamos cómo Dios había hablado con Moisés y con todo el pueblo de Israel. Les había entregado unas piedras escritas con su propio dedo, en donde indicaba qué cosas Dios les pedía a sus hijos para mantenerse unidos y amarse. En esos mandamientos que Dios les dejó, les indicaba que deseaba que Él sea lo más importante en sus vidas, que ninguna otra cosa estuviese en el medio entre Dios y su pueblo. Y luego muchos mandamientos que tenían que ver de cómo comportarnos unos con otros para poder ser más felices y evitarnos sufrimiento y problemas. Pero ahora quedaba una lección más que Dios necesitaba enseñarle a su pueblo. Y esa lección tenía que ver con cómo actuaba Dios cuando su pueblo se equivoca. ¿Cómo iba a ser Dios para perdonar todas aquellas cosas que hicieran, que desobedecieran esos mandamientos que Dios iba a hacer? ¿Cómo iba a solucionar Dios esa situación? Es así que Dios llamó nuevamente a Moisés, porque él quería enseñarle su plan de salvación. Deseaba que supieran que su disposición a perdonarlos y a librarlos de la penalidad del pecado era una realidad. ¿Cómo enseñarles estas cosas? ¿Cómo hacer algo para que ellos lo entendieran plenamente? Como primer paso, Dios llamó a Moisés otra vez a la cumbre del monte Sinaí para hablar a solas con él sobre el plan de salvación. Es así que Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí y durante 6 días lo cubrió. Al 7º día el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego sobre la parte más alta del monte. De esa forma, aquel maravilloso sábado hace mucho tiempo, los hijos de Israel vieron a su dirigente desaparecer en la impresionante nube para estar con Dios. Allí Dios le contó a Moisés lo que pensaba, cómo quería hacer que su pueblo entendiera de una forma sencilla y clara su gran plan para la redención del mundo. Háganme un santuario, dijo, para que yo habite entre ellos. Luego le dio todas las indicaciones. Le dijo: te voy a mostrar un modelo, el santuario celestial, el que está en el cielo. Y dijo: presta mucha atención y hace todo lo que ves. Dibuja todo, anota todas las medidas y las indicaciones, porque es necesario que hagas uno igual, para que yo esté entre ustedes. En otras palabras, el santuario terrenal, el que debía construir Moisés, debía ser una miniatura del santuario celestial. Y la razón por la que Moisés debía ser tan cuidadoso en seguir el modelo era que cada parte tenía un significado muy importante. Cada tabla, cada cubierta, cada mueble, cada parte del ritual debía ayudar a la gente a entender cuánto los amaba Dios y qué gran sacrificio había planeado hacer por su salvación. El santuario, o el tabernáculo como también se lo llamaba, no era un edificio fijo, sino que debía ser trasladado de un lugar a otro. Así que era como un rompecabezas. Es así que lo desarmaban para poder hacer un viaje. Y cuando llegaban a un lugar donde iban a estar un tiempo, nuevamente lo volvían a armar. Así que cada mueble, cada pared,
cada tela, todo debía ser prolijamente confeccionado y guardado. Pero mientras Dios le daba todas estas instrucciones, Moisés pensaba: ¿dónde vamos a encontrar todas estas cosas aquí en el desierto? Pero Dios sabía cuánto había traído la gente de Egipto y dijo: di a los israelitas que junten una ofrenda para mí. Deben juntarla entre todos los que quieran dar voluntariamente y de corazón. Es así que cuando Moisés descendió del monte, dijo al pueblo lo que Dios deseaba, y todos respondieron animados y unidos, dispuestos a darle a Dios lo que tenían para que los artesanos pudiesen construir todo lo que se tenía que construir. Vinieron hombres y mujeres, y todos ellos traían voluntariamente y de corazón prendedores, anillos, argollas, pendientes de oro y toda clase de artículos de oro. Tiene que haber sido una escena maravillosa verlos tan felices y sonrientes mientras venían a Moisés de todo el campamento, cada uno trayendo alegre y feliz alguna preciada posesión para entregar al Señor. Y me gusta pensar que los niños y las niñas tuvieron su parte también. No tenían mucho para traer, quizás tan solo algún juguetito o adorno que los egipcios les habían dado, pero estoy segura que le trajeron lo que ellos tenían. Entonces los hombres más hábiles, los artesanos del campamento, fueron elegidos para construir el tabernáculo y hacer los diferentes artículos y muebles que debían ir en el interior, mientras las mujeres se pusieron a trabajar para hacer las cortinas y las telas que cubrirían el techo y las paredes. Este tabernáculo o santuario tenía la forma de una caja, que tenía dos partes muy importantes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en cada lugar había muebles y había artículos muy importantes para el plan de salvación que Dios tenía. Es así que en el lugar santísimo había una caja de oro, como un cofre o un arca, en la que fueran guardadas las tablas de piedra con los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés. Sobre ella estaba una lámina de oro puro a manera de tapa llamada el propiciatorio. Y allí tenía labrado 2 ángeles que cubrían esa tapa y, por supuesto, esa caja. Y es allí, entre esos 2 ángeles, donde aparecía la presencia de Dios y se conocía como Shekinah. ¡Qué hermoso pensamiento que Dios haya puesto la misericordia entre Él y su ley! Esta era la mayor lección de amor de todo el santuario, porque cada parte de ese tabernáculo tenía un significado muy importante y Dios siempre tenía el plan de salvar y de reconciliarse con su Hijo. Todos los ritos en el santuario giraban alrededor de este maravilloso pensamiento. Cuando un hombre desobedecía la ley de Dios, tenía que mostrar su arrepentimiento trayendo un corderito y debía darle muerte. Era algo terrible, muy triste, pero Dios deseaba que la gente se diera cuenta de que el pecado es algo terrible, que es algo odioso para Él y que lo pone muy triste y por supuesto a nosotros también. Esa era la razón por la cual el pecador tenía que matar el cordero para reconocer que él merecía morir, pero estaba ofreciendo el cordero en su lugar para que Dios lo aceptara y lo perdonara. Y Dios lo aceptaba, porque en ese cordero sacrificado Él veía a Jesús, que algún día iba a nacer, crecer y morir en una cruz. Y la Biblia dice de Jesús que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy, cuando pecamos, no necesitamos matar un cordero y hacer que su sangre sea llevada al antiguo tabernáculo. Todo lo que necesitamos hacer es caer de rodillas ante Dios y reclamar el sacrificio de Jesús que murió por nosotros. Y Dios oirá y nos perdonará, porque la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Es así que cada vez que los israelitas llevaban un inocente corderito, estaban teniendo fe en que un día iba a venir el verdadero Salvador. Ese corderito solamente representaba a ese Salvador que un día iba a morir en la cruz para poder recibir el pleno perdón de nuestros pecados y poder entonces ser salvos. Vamos a seguir con la historia bíblica hasta que nuevamente
Recordemos esta historia, la de Jesús y su sacrificio por nuestra salvación. Te dejo un besito muy grande y nos encontramos en el próximo programa para una nueva historia bíblica acerca del pueblo de Israel y su viaje por el desierto. Un besito. Chao, chao. Te presento, Señor, mi débil corazón. Tómalo en tus manos, Dios, límpialo con tu amor. He caído tantas veces cosechando dolor, y a pesar de todo soy blanqueado por tu amor. Soy pecador y te pido perdón. Necesito paz completa, paz en mi corazón. Sé que soy tan vulnerable en volver a mi error, y a pesar de todo soy blanqueado por tu amor. Blanqueado por tu amor, blanqueado por tu amor. Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966-623-041. Tercer bloque de La Semilla, aquí estamos, queridos amigos. Hemos adelantado ya en la primera parte del programa que íbamos a hablar de la Torre Eiffel. Seguramente algunos oyentes han tenido la oportunidad de estar allí en París. Sabés que, bueno, te preguntaba Miguel recién y vos me decías instantáneamente, ¿no?, que el símbolo número 1 de París es la Torre Eiffel. En realidad es también el símbolo, el icono más identificable del mundo. O sea, es aquel digamos, símbolo que se identifica rápidamente, inmediatamente, más reconocible del mundo. Así como si te muestran la Estatua de la Libertad, pensás en Nueva York. Exactamente. O algunas otras. O la Torre de Pisa, como te decía, claro, ¿no?, en bueno, Italia. Tal cual. En este caso, la Torre Eiffel es el símbolo más identificable, ¿sí? Pero ¿por qué vamos a hablar de él? Bueno, quiero conectarlo con la siguiente pregunta, el siguiente pensamiento. ¿Paso? No. ¿Alguna vez, yo sé que esta pregunta te va a gustar, Miguel, porque sos una persona con mentalidad empresaria, que planificás muchas cosas muy interesantes para el futuro y futuro inmediato, ¿no? ¿Alguna vez quisiste hacer algo que la gente no entendía muy bien? Ya sea un desafío, un sueño que tenés, llevarlo a la realidad, proyectarte, y la gente no lo entendían, lo desacreditaba. ¿Te ha pasado eso? Totalmente. Es más, creo que, como dice, había un orador, ¿no?, que dice: si es que la gente no se ha reído bastante de tus sueños, porque no soñaste bastante grande, ¿no? Está buenísimo eso. Y después ponían, por ejemplo, como Colón, dice, el sueño de Colón era descubrir otra tierra. Nadie creyó en él, pero lo descubrió, ¿no? Entonces, suele pasar, ¿no?, con aquellas personas que justamente tal vez apuntamos a algo y que nuestra mente está y cuesta entender. Es más, ha pasado con cuántos grandes empresarios que hoy son multimillonarios, que en su momento no daban tal vez ni 5 centavos por esas ideas. Correcto. Bueno, algo así le pasó también a Gustav Eiffel, este ingeniero civil al cual se le encargó la construcción de algo realmente monumental. Y la historia cuenta más o menos lo siguiente. En París se estaba organizando para 1889 la Exposición Universal de París. ¿De qué se trataba? Bueno, se trataba justamente de eso, de una
un mega evento que de paso se instaló allí en los Campos Elíseos, en la zona del Louvre, toda esa zona. Bueno, el predio comprendió nada más y nada menos que 96 hectáreas. ¿Qué se hacía en 1889 con un evento así? Bueno, se traían ideas, se traían proyectos. Sería como una convención. Claro, claro. Digamos, toda la movida industrial, la arquitectónica, todos los grandes proyectos allí se traían a esa feria, esa exposición universal de París para 1889. Pero bueno, realmente París quiso impresionar en ese evento. Entonces, 9 años antes, en 1880, le encargaron a Gustave Eiffel que para ese evento que se iba a realizar pudiera inaugurar un gran monumento. Tenía que ser algo portentoso, gigantesco, alto, perdón. Que llame la atención, que digan, acá está Londres. Claro, imagínate, se juntaban los más poderosos del mundo, ¿no? Vinculados, repito, a la industria, a la construcción, en fin. Entonces, este hombre, este ingeniero civil, Gustave Eiffel, construyó nada más y nada menos, comenzó con este proyecto, este inmenso proyecto, este impactante monumento poderoso, que demandó el trabajo, la tarea, nada más y nada menos que de 300 trabajadores en forma permanente. Llevó 18.000 piezas de hierro forjado, unos 2,5 millones de remaches, un total de unas 10.000 toneladas en material, 10.000 toneladas, para llegar a una altura de unos 330 metros que tiene todo el monumento de la Torre Eiffel. Hasta el momento, hasta que se inauguró la torre, la construcción hecha por el ser humano más grande del mundo, más alta, era la pirámide de Giza, allí en Egipto. Esa que, claro, bueno, yo ya le he contado a los amigos oyentes que he tenido la oportunidad de estar. La pirámide de Giza tiene 230 metros. La Torre Eiffel la superaba en 100 metros más. Por 41 años, la Torre Eiffel fue el edificio o la estructura más alta del mundo hasta que se construyó en Nueva York el edificio Chrysler, ese que aparece en tantas películas, imágenes, ¿sí? Mientras se hacían estos grandes rascacielos en Nueva York. Pero bueno, volvamos a la Torre de Pisa. Imagínate semejante estructura allí, pero para el gran, digamos, el gran chasco de Eiffel y de aquellos que apostaron a ese proyecto que demandó en ese entonces 8 millones de francos, ¿sí? 8 millones de francos, equivaldría hoy unos 40 millones de dólares. Para estas personas, incluyendo Gustave Eiffel, no fue tan fácil la aceptación del pueblo. Por eso es que te hacía esa pregunta, Miguel. ¿Alguna vez alguien desacreditó un proyecto, un sueño, un desafío que vos te propusiste? Bueno, después de la pausa te cuento cuál fue la reacción de los parisinos ante esta mega construcción que era la Torre Eiffel. ¿Qué es? Aunque tenga miedo, a mi lado estará tu diestra, tu presencia, ayudándome a avanzar, pues tu Hijo enviaste a tomar mi lugar, sabiendo que yo mismo heriría tu bondad. Sin embargo me encontraste salvándome del mal y quebraste mis cadenas
indescriptible paz, que te alabe todo el mundo, que cada respirar te proclame alabanza por tu fidelidad. Y si el dolor golpea mi vida, si débiles mis fuerzas están, no me dejarás, no me dejarás. Si fuere al extremo del mar, aún allí tu mano me guiará, siempre aquí estarás, aquí estarás. Y si el dolor golpea mi vida, si débiles mis fuerzas están, no me dejarás, no me dejarás. Si fuere al extremo del mar, aún allí tu mano me guiará, siempre aquí estarás, aquí estarás, siempre aquí estarás, aquí estarás. Seguimos juntos, compartiendo La Semilla. Para mensajes, nuestro teléfono de contacto es el 2966-623-041. Bien, querida familia, continuamos acá por la 103.1 FM NAS. Mándenos un mensajito ahí, como decía el amigo Víctor Orona, 2966-623-041. Nos escriben, nos dicen cómo está saliendo el programa, si les gusta, si no les gusta, qué quieren saber, qué quieren que agreguemos, qué quieren que saquemos. ¿Quieren sacarle a Miguel? Voy a salir, que quede el amigo Pocho solo. Ustedes nos dirigen, queridos amigos. También nos dicen si es que en qué parte están escuchando, porque tal vez nosotros creemos que solamente abarca acá la localidad del Calafate y tal vez nos están escuchando un poquito más allá, capaz que nos están escuchando de alguna estancia, capaz que nos están escuchando de otra localidad, así que sé que también la radio, la 103.1 FM NAS, también se escucha a través de internet, ¿no? Así que aquellos que están escuchando, nos gustaría que nos manden su mensajito y nos digan si es que les está gustando el programa y si es que quieren saber más también sobre la Torre Eiffel, ¿no? Que veníamos hablando con el amigo Pocho. Sí, pero antes déjame, Miguel, un minutito. Le quiero dar un saludo de cumpleaños a Iván Molina, allí en la localidad de Miramar, en la provincia de Buenos Aires. Él es el papá de un grupo hermoso de hijos, así que quiero mandar un fuerte abrazo de cumpleaños a él, a su querida esposa Olga. Así que desde aquí, desde Calafate para Iván, allí en Miramar, que le vamos a compartir el link para que pueda escuchar los saludos. Un fuerte abrazo de feliz cumpleaños. Y recién venimos hablando de la Torre Eiffel, de esta mega construcción que realmente fue revolucionaria para su época. Y prometimos hablar de la reacción del pueblo, de los parisinos, cuando vieron que la torre crecía, y esta mole de hierro, hubo una gran oposición. Pero la gente, o sea, las opiniones estaban súper divididas. ¿Por qué? Porque la construcción de esa torre no pegaba, según ellos, no pegaba ni con cola con los edificios circundantes. Edificios antiguos, por cierto, que venían de diferentes épocas, de la época de los reyes. Bueno, en fin,
nosotros podemos ver allí que justamente la Torre Eiffel es una mole de hierro frente a edificios hermosos, palacios. Pero bueno, la cuestión es que se armó un gran lío, un gran revuelo. La gente exigió, la mayoría exigía que eso se demuela. Entonces el gobierno, para calmar los ánimos, salió a prometer de que solo iba a estar en pie durante 20 años, ¿sí? Entonces, de esa manera, digamos, fue conformando a todo el mundo. A los que querían que se quedara. Y a los que no. Y a los que no. Que después, bueno, desde el desguace se iba a usar el hierro para diferentes proyectos. Pero bueno, eso pasa, ¿no, Miguel? Muchas veces... Pasa en todos lados, ¿no? Perdón. Pasa en todos lados, ¿no? Lo que siempre tenemos las opiniones divididas ante cualquier circunstancia. Sí, y muchas veces algunas propuestas temporales quedan para siempre, ¿no? Provisiempre. Bueno, es por ahora. Lo arreglamos, lo atamos con alambre un tiempito. El provisorio eterno. Claro, y bueno, a esto le dijeron justamente eso. Esto es provisorio, unos 20 años. La cuestión, que el tiempo pasó, ¿sí? Y fue utilizándose para diferentes funciones la Torre Eiffel, y realmente muy útiles. Por ejemplo, en la década del 30 empezaron a circular los grandes Zeppelins, esas naves sí, me acuerdo. Infladas con helio, ¿no? Súper peligrosas, pero bueno, que transportaban pasajeros por Europa, incluso vuelos transatlánticos. Entonces la torre empezó a usarse como punto de anclaje para la llegada del Zeppelin, ¿no es cierto?, allí en París. Luego se le colocó balizas luminosas que señalizaban, digamos, el espacio parisino para los aviones. Más adelante se colocaron antenas para las, digamos, diferentes emisoras, transmisoras. Así que empezó a tener una aplicación y ya la gente vio que esto tenía una gran utilidad, ¿no? Hoy en día, realmente visitarla es un espectáculo. Vos me decías recién que era es uno de los lugares que te gustaría conocer, ¿no? Exactamente, sí. Hoy verla de noche, iluminada, tiene unos 20.000 lámparas, incluso muy tecnológicas, computarizadas, rítmicas, con diferentes destellos. También en la cúpula tiene un reflector circular a manera de faro. No, realmente, bueno, yo no he estado personalmente, pero... Sabés que reciben nada más y nada menos que 7 millones de visitantes al año. 7 millones de visitantes al año. Y para entrar hay que pagar entrada, por supuesto. Tenés las entradas diferenciadas, si querés tomar el ascensor, si querés subir por los escalones. Bueno, realmente a ningún parisino hoy se le ocurriría sacarla, la torre, así que desarmarla, ni loco. ¿Sabías que Hitler, cuando invadió Francia y tomó París, en la Segunda Guerra Mundial, ordenó justamente demolerla, desmantelarla, desguazarla? Pero bueno, la resistencia parisina, la resistencia francesa, le cortaba los cables de digamos, de los ascensores, boicoteaba a las máquinas, de tal manera que, bueno, por ejemplo, los obreros que Hitler mandó para demolerla tenían que subir por los 1710 escalones hasta la cima. Bueno, para cuando se organizó el desguace, ya la guerra había terminado y la Torre Eiffel ganó la batalla, ¿no? la batalla contra el desguace. Por eso es que este símbolo allí, tan reconocible, está en pie. Iba a estar 20 años, pero duró... ¿Cuánto lleva? 130 años, más de 130, porque se fue inaugurada en 1889, quiere decir que tiene 133 años. Allí está la Torre Eiffel. Esa torre cuyo diseñador, constructor fue criticado, fue, digamos, fue criticado justamente a tal punto de que se quería descartar su invención, su inventiva, su capacidad, el desarrollo de esa obra, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos sacar aquí de interesante? Bueno, cuando las personas critiquen, Miguel, o a vos, querido amigo, critiquen tu trabajo creativo, ¿no? Tus proyectos, tus sueños. Acordate de Gustave Eiffel, este genio de la ingeniería. Le pasó lo mismo, ¿no? Cuando alguien te critique por lo que vos estás proyectando, acordate de él. Por ahí te sirve de consuelo, ¿no? Y de ánimo para seguir adelante. Esto también nos hace pensar que a veces
no vamos a ser apreciados también por seguir a Jesús, por ejemplo. Exactamente. Muchas veces vamos a ser criticados por ser cristianos, por seguir al Señor. Puede que te critiquen, que se burlen, pero mantenete fiel. Persistí. Gustav Eiffel hizo eso. Incluso la persistencia, la fidelidad va a hacer que las personas, en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos comiencen a apreciarte. Sí. A apreciarte, porque van a ver en vos una persona transformada, una persona en la cual se puede confiar, de esas personas con las cuales la gente quiere estar, ¿sí? Porque el cristianismo, la práctica de los principios cristianos, es una bendición realmente para las personas. Transforma la vida. Seguir a Jesús transforma la vida. En Isaías capítulo 52, el versículo 7, fíjate que dice de aquel que ama al Señor. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Está hablando de un cristiano. Cuán hermoso, dice, qué lindo que es una persona así, llegue, en términos más simples. Qué lindo que llegue, que venga, tener cerca a una persona que viva los principios cristianos. Cuán hermosos son los pies. De alguna u otra forma marca la diferencia. O sea, le guste a quien no le guste. El cristiano, por el simple hecho de que justamente nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, está enfocado a la eternidad, ¿no? Está enfocado a esa bendita esperanza de que vamos a ir con nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo pongo como anécdota mía, como testimonio mío, ¿no? Y la otra vez compartía en la iglesia, ¿no? Creo que vos estabas, Pocho, cuando yo le decía que antes de conocer a Cristo, ¿no? Vivía con las cejas fruncidas, ¿no? Y yo me acuerdo que lo trataba de estirar la arruga. De estirar la arruga, de enderezarla. Y no me voy a olvidar nunca de una foto que me sacó Rocío cuando salía afuera a tirar la basura, y cuando venía me sacó una foto hacia afuera y yo veía esa cara de enojo, de tristeza, de dolor que tenía, ¿no? Y uno se pregunta, y creo que vos, amigo que estás escuchando del otro lado, seguramente te debes decir, sí, a mí me pasa, ¿no? Pero pasaba como que estaba enojado, como que estaba fastidiado, como que estaba triste y no sabía por qué, ¿no? Y hoy miro al espejo, ¿no? Y uno ve que es diferente el temple de uno, ¿no? Y levantarse con alegría, acostarse con alegría y vivir y marcar el día a día justamente con esa alegría que se disfruta hasta los pequeños momentos, ¿no? Es inexplicable decirlo con palabras. Por eso siempre lo invitamos a que ustedes lo vivan, mis queridos amigos, mi querida familia. Sé que por ahí estás escuchando y con las cejas fruncidas, si estás, ¿querés estar alegre? Bueno, aceptarle al Señor Jesucristo, que Él es el único que cambia esa diferencia, ¿no? Que hace la diferencia. Sabes, Miguel, que hay algunas cositas más que quisiera compartir con los oyentes, pero tengo ganas de contárselo después de la pausa, porque tal vez si luego de este lindo testimonio que nos acabas de dar, podemos matizarla con algún tema musical. Perfecto. Me gustaría justamente cerrar así el bloque, y al regreso vamos a ver que en la Biblia Dios también es llamado una torre. El secreto del perfecto descanso en su amor es la completa entrega propia y la aceptación de sus caminos. Debemos aprender su mansedumbre y humildad antes de poder experimentar el cumplimiento de la promesa, y hallaréis descanso para vuestras almas.
de amor y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida como me la diste. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida como me la diste. Seguimos juntos, compartiendo La Semilla. Para mensajes, nuestro teléfono de contacto es el 2966-623-041. Último bloquecito que estamos transcurriendo por la 103.1 FM Nash para todos aquellos que nos escuchan a través de las plataformas digitales en canal de YouTube, de Spotify, de Google Podcast y de eBooks. Un fuerte abrazo. Decirles que nos manden su mensajito como siempre y que se acuerden que este sábado, aquellos que son de acá de la localidad del Calafate, provincia de Santa Cruz, República Argentina, pueden encontrar la Iglesia Adventista del Séptimo Día en calle 116, al número 1625. Del Instituto Baldoco, enfrente, por la calle de Ripio, media cuadra, van a encontrar ahí el cartel que abarca todo el ancho de la estructura, que dice Iglesia Adventista del Séptimo Día. A partir de las 11 de la mañana pueden acercarse para que compartamos juntos, para que nos conozcamos y podamos juntos seguir aprendiendo y creciendo en este amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que nos escuchan en otras provincias, en otras localidades y quieren saber si tienen una iglesia adventista muy cerca de su hogar, ingresen a Mostrar Más, ahí donde dice en YouTube, ahí están los enlaces correspondientes, donde en la página www.encuentraunaiglesia.com les va a ubicar geográficamente el lugar más cerca de una iglesia adventista cerca de su hogar. Así que no tiene como para poner excusa, querida familia. Así que el sábado, acuérdense que es el encuentro que tenemos los adventistas juntos en familia para poder pasar un momento con nuestro gran y amoroso Salvador, ¿no? Hace un par de años, unos amigos de Comodoro Rivadavia, cuando yo todavía vivía allá, viajaron a Europa, visitaron París y bueno, nos trajeron una réplica, una mini Torre Eiffel. Sí. Como testimonio de que estuvieron allí, ¿no es cierto? Aparte de las fotos que vimos. Y bueno, esa torre chiquitita está ahí en la repisa de casa, de la biblioteca. Hemos hablado de la Torre Eiffel, de esa curiosa historia que tuvo, como tantas de las cosas que se han hecho en este mundo, y bueno, de lo que le ha pasado a Gustave Eiffel, sobre todo aquellos primeros años, cuando tuvo que soportar todo ese rechazo
a semejante obra maestra, evidentemente. Creo que no se iba a imaginar la concurrencia que tiene semejante monumento. 7 millones de visitas al año, ¿no? Con todo lo que genera, la riqueza que genera para el gobierno parisino, ¿no? Pero bueno, decíamos recién que la Biblia habla de Dios como una torre. Sí, en Proverbios 18, en Proverbios capítulo 18, el versículo 10, dice la palabra de Dios: torre fuerte es el nombre del Señor. Amén. A él correrá el justo, y acá viene la promesa, y será levantado. Qué linda imagen. Dios a veces se presenta en diferentes figuras, figuras ilustrativas, para que nosotros, con nuestra mente simple, con la sencillez como Dios presenta las cosas, nosotros podamos ver en el Señor un amparo, ¿no? Su fortaleza, su refugio. Y aquí Dios se compara con una torre fuerte. Su nombre, dice, es una torre fuerte. Y cuando el justo va, cuando vos y yo vamos al Señor, dice, será levantado. Es una hermosa promesa que nos habla del interés de Dios por nuestra vida personal y particular. Pero también en esta historia, por supuesto, hablamos de Gustav Eiffel, como recién mencionábamos, y toda la lucha que tuvo al principio, ¿no? Ese gran chasco que se llevó de que finalmente el pueblo no aceptaba, los parisinos no aceptaban su obra maestra. Dice Mateo capítulo 10, el versículo 22, habla el Señor Jesús, ¿sí? El Señor Jesús, quien también fue rechazado, quien también fue odiado, escupido, repudiado, golpeado y clavado en una cruz. Y Jesús habló sobre sus seguidores, le dice, y serán aborrecidos, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. A veces el nombre de Jesús, llevar el nombre de Jesús dignamente, genera el escarnio y el rechazo de otras personas, ¿sí? Que como el Señor Jesús tuvo, el Señor Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que nosotros podamos tener esa misma actitud. La actitud de Jesús, cuando veamos que las personas tienen una mala actitud hacia nosotros como cristianos. Dice, y te cuento, sí, a modo ilustrativo, ¿no? Para todos aquellos que están escuchando. Y mi mamá seguramente, la que más sabe, que ella estuvo y padeció, ¿no? Esa vida. Yo fui una persona que socialmente era muy activo, ¿no? Por así decirlo. Y si ustedes, hay un dicho, ¿no? Perdón. Hay un dicho que dice, ¿no? En las malas se ven los amigos o algo así parecido, ¿no? Pero yo lo cambio, ¿no? Aceptás como una invitación que te estoy diciendo, aceptás a Cristo y vas a ver quién verdaderamente es tu amigo, ¿no? Porque a mí me pasó, ¿no? Que yo socialmente, como decía, era una persona muy activa, que todo el mundo me invitaba acá, allá, me llevaban para acá, cumpleaños que había, en fin, toda esa vida social que el mundo tiene, ¿no? Y estoy mal de la garganta. y acepté a Cristo, y hoy de todo es su amigo del mundo, ¿no? Hoy no hay ninguno, ¿no? Pero he ganado amistades sinceras, ¿no? En tu caso, amigo, de paso te lo digo, ¿no? Y de tu familia, y en fin, de todo que se van presentando. Amigos sinceros, amigos que justamente te llevan y te acercan a ese conocimiento de Cristo. Así que yo sé que tal vez, si vos estás escuchando el otro lado, y vos querés saber si verdaderamente lo que están a tu lado son tus amigos verdaderos, aceptá a Cristo y vamos a ver si permanecen a tu lado, ¿no? Y Jesús le dice, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero, yo siempre digo que cuando Jesús dice pero, o la Biblia dice pero, prestemos atención, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vuelta Jesús a hablar de la salvación, y la salvación está conectada con su redención en la cruz del Calvario, morir por nuestros pecados, pero también con su promesa del retorno a buscar a aquellos que aceptan esa salvación. Por eso es que Jesús habla de perseverancia.
Cuando Jesús quiso ilustrar este concepto, magistralmente lo hizo con la parábola del sembrador. La parábola cayó sobre diferentes terrenos, ¿sí? Y algunos terrenos la recibieron al principio la semilla que tiró el sembrador es el Señor, la semilla es la palabra, justamente el nombre de este programa, y dice la parábola que algunos la recibieron como tierra más o menos fértil, ¿no? Pero los espinos que simbolizan las preocupaciones o las piedras que había en el camino ahogaron esa semilla que germinó. Entonces, por eso Jesús se refiere aquí a la perseverancia de aquellos que aceptan a Jesús como su Señor, como su líder, como su amigo, como su Salvador y su Maestro. Por eso aquí reiteramos, el que persevere hasta el fin, como lo hizo Gustav Eiffel. Él perseveró porque creyó en ese proyecto, que estaba bueno, estaba bueno hacerlo. Y bueno, no se había equivocado, ¿no? Hoy el mundo quiere ir a ese lugar a conocer la obra de Gustav Eiffel. Hoy seguiremos a Jesús como nuestro Salvador, aunque seamos aborrecidos, rechazados. ¿Seremos perseverantes ante el llamado del Señor Jesús a seguirlo? Bueno, hasta aquí hemos llegado con la Torre Eiffel, queridos amigos, querido Miguel. Gracias Pochito. Así que, querida familia, sabemos que el aceptar a Cristo lleva una vida de victorias, pero también lleva una vida en la cual tenés que enfrentarte a la verdad. Y esa verdad no solamente es tu vida, mi vida misma, ante los ojos del Señor, donde obviamente la palabra del Señor, como se dice normalmente, es un espejo, ¿no? Nos vemos reflejado en la palabra del Señor las fallas, las falencias, todo lo malo de nosotros, ¿no? Pero por su amor y su misericordia nuestro Señor nos va transformando y nos va dando la oportunidad, como dice Él, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una vida nueva. Exactamente. Así que esa vida nueva justamente también conlleva a amigos nuevos, a circunstancias nuevas, llevan a victorias nuevas. La decisión es tuya, como siempre decimos, querida familia. Nosotros queremos verte en el reino de los cielos, nosotros queremos verte con nuestro Señor Jesucristo y que un día podamos tener la gracia de que nos digas, ¿no? Tal vez nunca no nos conozcamos en esta tierra, nunca no nos conozcamos en esta vida, pero cuando nuestro Señor Jesucristo venga, que pueda conocerte y que nos diga, que le diga Pochito y le des un abrazo y le diga: esa vez que te predicaste sobre la Torre Eiffel me llevó a tomar la decisión de entregar mi vida a Cristo. Así que, querida familia, los invitamos a aquellos que son del Calafate, provincia de Santa Cruz, calle 116, al número 1625, el Instituto Baldoco, enfrente, media cuadra, mano izquierda, está la iglesia adventista. Para aquellos que son de otra provincia, abajo en la descripción del programa de YouTube, de Spotify, de Google Podcast, está el link que lo lleva a encontrar geográficamente una iglesia. O si no, nos escriben y nosotros vamos a averiguarle cuál es la iglesia más cerca que usted tiene para poder el sábado, en ese día tan hermoso que nuestro Señor Jesucristo apartó para que estemos con Él, que pueda pasarlo justamente en su santo templo. De nuestra parte ha sido todo por hoy, los esperamos el martes. Un saludo nuevamente para todos los oyentes, para los cumpleañeros, si querés mandarle vuelta, repetir el nombre. Iván Molina, allí en Miramar, le vamos a mandar el link para que pueda recibir nuestro saludo. Así que, Iván, un fuerte abrazo, gracias por escuchar el programa, porque lo vas a escuchar a través del amigo Pocho, y te invitamos a que compartas con toda la familia para que la palabra de nuestro Señor Jesucristo llegue a más hogares. Nos encontramos el martes en este programa donde tú pones la fe y Dios pone el milagro. Perdón, amigo, te corté. Chau, chau. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté. Pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder y su voz me
y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. El sonido de una trompeta, sin duda, hace que todos podamos despertar, podamos estar alerta o podamos disfrutar de alguna celebración. Las trompetas en la Biblia tienen un significado tan importante. Bienvenidos, estamos entrando al tercer círculo de 7 en la Biblia. Ya hablamos de las 7 iglesias, de los 7 sellos, hoy hablaremos de las 7 trompetas. ¿Estamos listos? Vamos a cerrar los ojos para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Querido Dios, estamos listos con tu palabra para poder descubrir una vez más el plan que tienes para nuestra vida y ayúdanos a llegar a la comprensión de las 7 trompetas, que son 7 advertencias que tú diste a la humanidad para que no podamos cerca de 7 trompetas de advertencia. ¿Cuándo se dice que es una advertencia? Esa es una palabra muy usada por los padres, ¿verdad? Te advierto, porque lo que viene es peor. Cuando hablamos de 7 trompetas de advertencia, luego vamos a ver el próximo círculo de 7, que son las 7 plagas. Quiere decir, antes de que los juicios de Dios sean derramados sobre la tierra con 7 plagas, Dios tiene 7 juicios de advertencia. Aquellos que hacen caso a los juicios de advertencia no van a participar de las 7 plagas. Aquellos que no se arrepienten en los juicios de advertencia van a entrar en el próximo círculo, que es la ira de Dios, como dice el libro de Apocalipsis. Vamos a hacer brevemente allí vamos a ver por la historia bíblica qué significa trompetas. Trompetas ya vimos hasta aquí que es la intervención de Dios. Cada vez que aparece como voz de trompeta, significa que era la presencia de Dios. En el Sinaí, cuando dio su ley, lo dio al sonido de trompeta. Apocalipsis capítulo 1, cuando dice, me habló, su voz era como de trompeta. Trompeta es alguna manifestación de Dios, una presencia de Dios. Ahora es interesante que entramos a la tercera cadena histórica, de 7, ¿verdad? Primero fueron 7 iglesias. Las 7 iglesias habla lo que ocurre dentro de la iglesia, de manera interna. Los 7 sellos, aquello que ocurre en relación con la sociedad, de manera externa. Y las 7 trompetas, vamos a ver aquí guerra, conflictos o juicios de Dios a lo largo de la historia. Entonces, vamos a ver cómo esto se relaciona con nuestro tiempo, con nuestros días, y vamos a tomar la base al pueblo de Israel. Si Apocalipsis fue escrito en base al Antiguo Testamento, entonces tenemos que ver qué significa trompetas. De paso, el pueblo de Israel estaba estrechamente conectado al toque de trompetas. Por ejemplo, en Jueces 3:27 encontramos que las trompetas servirían para llamar a la batalla, para coronar un rey o para advertir algún peligro cercano. Cada vez que había estas situaciones, se tocaba trompeta.
Cuando ellos hacían liturgia allí en el templo, cuando ellos tenían una celebración o cuando querían reunir al pueblo para adorar, lo hacían al sonido de las trompetas. Las trompetas entonces tenían el sinónimo o tenían la potestad de poder reunir o de llamar a las personas. Ahora, miren lo que dice el libro de Números capítulo 10. Allí nos muestra con claridad en un solo texto cómo las trompetas formaban parte de la vida del pueblo de Israel. Números capítulo 10, versículo 2. Fíjense lo que dice, versículo 2. Hazte 2 trompetas de plata forjadas a martillo la harás, te servirán para convocar a la recongregación, para hacer mover los campamentos. Versículo 4. Cuando toquen una sola, se congregarán, ¿quiénes dice? Los príncipes y los jefes de millares de Israel. Versículo 5. Cuando toquéis alarma, entonces moverán los campamentos y los que están acampando al oriente. Versículo 9. Cuando salgan a la guerra contra el enemigo o cuando el enemigo os atacare, tocaréis alarma ¿con qué? Con trompetas. Versículo 10. En vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios, como de mes, tocaréis trompetas. Entonces, aquí dice que las trompetas sirven para juntar príncipes, juntar al pueblo, juntar al ejército para la guerra o para las fiestas religiosas. Entonces, trompetas significa reunión, ¿verdad? Para cualquiera de estas situaciones que nosotros ya vimos. La trompeta también proporcionaba a Israel la seguridad de que Dios los libraría de sus adversarios. Allí dice, cuando ustedes se enfrenten al enemigo, toquen trompeta. Y es interesante lo que dice. Así seréis recordados por Jehová nuestro Dios. ¿Quiere decir que Dios estaba olvidando de su pueblo? No. Sino que cuando ellos tocaban la trompeta frente al enemigo, ellos recordaban que Dios estaba peleando por ellos. Eso les daba, ¿qué cosa? Seguridad frente al adversario. Ahora, una trompeta, ya mencioné que indica la aparición de Dios. Sonido de por ejemplo, cuando destruyó a Jericó, ¿recuerdan? El pueblo dio 7 vueltas y tocaron trompetas y los muros cayeron. También en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, con trompetas se anunciaría el día de Jehová. 1 Tesalonicenses 15 y 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, 16, dice que en el día final, a la voz de trompeta, Cristo aparecerá. Capítulo 4, versículo 16. La trompeta, entonces, la manifestación de Dios, es la manera como Dios libra a su pueblo de sus enemigos, como Él reúne también a su pueblo. Ese significado. Las intervenciones de Dios cuando se tocan las 7 trompetas es en respuesta a una súplica. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Quizá esto no tuvimos tiempo para analizarlo en su momento, más ahora vamos a tomar como base ese texto para ver por qué se tocan las trompetas. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. ¿Recuerdan ustedes que la sangre de los santos clamaba debajo del altar, ahí en el 5º sello? ¿Y qué decían? Señor, santo y verdadero, ¿cuándo vas a hacer justicia? ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre? Ese clamor de súplica, o esta súplica de liberación y de justicia, hace que haya 7 trompetas o 7 juicios. ¿Qué significa eso? Es la respuesta de Dios al sufrimiento de su pueblo. Las 7 trompetas es la reacción de Dios ante la injusticia de la humanidad para sus hijos. Es la manera como envía sus juicios. Ahora, en las 7 trompetas vamos a encontrar que las 5 o las 4 primeras tienen que ver con juicios para los pueblos paganos en un momento específico. Sin embargo, las 3 últimas trompetas van acompañadas de una expresión. Dice, ay, ay, ay. Se conoce como los 3 ayes del Apocalipsis. ¿Qué representan los 3 ayes del Apocalipsis? ¿Por qué los ayes no acompañan a las 7 trompetas, sino solamente a las últimas? Vamos a ver eso hoy. Entonces, las 7 trompetas son juicios divinos, es un anticipo de los juicios donde la ira de Dios sería derramada en las 7 plagas. Estos son juicios solamente de advertencia. Es decir, mientras se toquen las 7 trompetas, todavía hay arrepentimiento. Cuando se caigan las 7 plagas, ya no habrá más arrepentimiento porque la gracia
habrá terminado allí en el cielo. La falta de arrepentimiento en estos juicios divinos hace que puedan derramarse las 7 plagas. Por eso se dice, son 7 trompetas de advertencia. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, allí el capítulo 8, versículo 2. Vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y les dieron 7 trompetas. Ustedes sabían que esto se realizaba en una ceremonia especial, en el sacrificio de la tarde, cuando el sacerdote sacrificaba allí el cordero, tomaba la sangre, colocaba allí, mojaba los cuernos del altar del incienso, asperjaba allí a las cortinas. El pueblo allá afuera estaba en oración. Cuando salía el sacerdote para bendecir al pueblo, 7 sacerdotes tocaban trompeta, diciendo, el sacrificio terminó. Eso era la costumbre del pueblo de Israel cuando hacían los sacrificios, el sacrificio diario. Eso vamos a ver con más detalles en los próximos capítulos. Es interesante que ahora también las 7 trompetas ocurren después del verdadero sacrificio, es decir, después de la muerte de Jesús. ¿Correcto? Entonces, los 7 toques están después de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz. El toque de trompeta significa que el sacrificio ya se hizo una sola vez y para siempre. Acabaron el sistema de sacrificios ahí en la cruz. Existe un paralelismo entre los 7 sellos y las 7 trompetas. Esto es interesante. ¿Por qué un paralelismo? Si ustedes se dieron cuenta cuando nosotros hablamos de los 7 sellos, del capítulo 6, para encontrar el 7º sello, nos pasamos al capítulo 8 y dejamos el capítulo 7. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 dejaba una pregunta. Mírenme, vamos a la pregunta. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Dice así, porque el gran día de la ira de su juicio ha llegado. ¿Y quién puede sostenerse en pie? ¿En qué sello está? En el 6º. Ahora, para responder quién puede sostenerse en pie, se escribe el capítulo 7. ¿Y quiénes son los que sostienen en pie? Los 144,000. Ahora, cuando habla acerca de las 7 trompetas, también allí tiene un interludio. ¿Por qué? Porque de la 6ª trompeta a la 7ª va a haber otra interrupción, que es el capítulo 10, que tiene que ver con el pueblo de Dios, la tarea de la iglesia, justo en el toque de la 6ª y la 7ª trompeta. Ustedes saben que todas las trompetas, los sellos y las iglesias, ¿dónde terminan? En el regreso de Jesús. Entonces, de las 7 trompetas hasta las 6 se toca, ahí una vez hace más una pausa para ver qué hace el pueblo de Dios en ese periodo hasta que llegue la 7ª trompeta. Muy bien, entonces vamos ahí a Apocalipsis capítulo 8, dice que el versículo 3 dice, un ángel vino, se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿A qué representaba ese incensario? A las oraciones de los justos, al clamor de los justos. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 5. El ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Una vez más, truenos, voces, relámpagos y terremoto es el símbolo de que hay un juicio divino acercándose. Ahora, cuando dice que arrojó a la tierra, eso significa que hay un juicio en acción. Tomó el fuego y lo arrojó a la tierra. Y es en ese contexto que empiezan a derramarse, o a tocarse, las 7 trompetas. Vamos a ver de qué trata la primera trompeta. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Nancy puede leer Apocalipsis 8, 7. ¿Qué dice allí? El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Wow. Gracias Nancy. Acá hay muchos símbolos, ¿verdad? Granizo y fuego. Vamos a ver. ¿Recuerdan ustedes que esto ya sucedió
en una de las plagas para el pueblo de Egipto. Egipto recibió 10 plagas. Una de esas plagas, ¿qué cosa fue? Granizo. ¿Correcto? Ahora se emplea granizo con fuego, símbolo ¿de qué cosa? De un juicio divino. El juicio de Dios aquí vendría sobre las naciones que están en oposición a Dios y su pueblo. Hay una parte interesante, Nancy, que leíste, dice, se quemó la tercera parte. Cada vez que encontramos tercera parte, está hablando de casi la totalidad, casi. Pero escuchen, esto es lo interesante. Tercera parte está relacionado con los impíos. ¿Por qué? Cuando en Apocalipsis capítulo 12 dice que el diablo arrastró del cielo, ¿cuánto dice? La tercera parte. Cada vez que encuentren la tercera parte, hay una relación con ¿quiénes? Con aquellos que fueron seducidos por Satanás o con aquellos que se rebelan contra Dios. Entonces, esta plaga, ¿a quién afecta? A la tercera parte de los árboles. ¡Wow! Acá hay un símbolo más. ¿Qué representa? ¿Qué simboliza árboles? Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 31. Miren, es interesante. Lucas capítulo 23, versículo 31. Lucas 23, 31. Dice así. Presten atención. Allí dice, el versículo 31, porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué harán con este árbol, con el árbol seco? ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Recuerdan mientras estaba yendo allí a ser crucificado. ¿Quién se consideraba árbol? Cristo. ¿Pero a quién consideraba árboles? Al pueblo. Al pueblo judío, ¿verdad? Dice, si con el árbol verde, que soy yo, hacen esto, ¿qué se espera de los árboles secos? Los árboles en la Biblia están siempre simbolizando al pueblo de Dios. Entonces dice que quemó, este juicio vino ¿contra quién? Contra su propio pueblo, que desobedeció y se rebeló contra él. Es decir, el juicio de granizo y fuego vino contra aquellos que rechazaron, crucificaron a Jesús y aquellos que se opusieron al Evangelio. Recuerdan que los judíos echaron a los cristianos de las sinagogas. Todos ellos recibieron el primer juicio. Es decir, el juicio tenía que comenzar con su pueblo, con aquellos que le rechazaron, aquellos que no aceptaron a Cristo y se opusieron al Evangelio. Y esa primera trompeta está relacionada con la destrucción de Jerusalén. Jesús ya profetizó eso en el libro de Mateo capítulo 24, cuando dijeron, ¿ves todo este templo? Y dice, tranquilo, esto no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser allí destruido. Entonces, la primera trompeta tiene que ver aquí con la destrucción o con el juicio de Dios para la nación judía, aquellos que le crucificaron, que le rechazaron y se opusieron al Evangelio. ¿Correcto? Cuando habla acerca de árboles, está hablando del pueblo, de su propio pueblo. Viene entonces la segunda trompeta. Aquí hay mucha figura. Entonces, no nos va a dar tiempo quizá para analizar cada imagen que presenta. Vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 y versículo 9. 8 y 9. Karina, ¿estás lista? Vamos a leer el versículo 8 y 9. ¿Qué cosa dice allí? El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Wow. Otra vez se repite ¿qué cosa? Tercera. Solo que aquí cambia de figura. Ya no es granizo y fuego, sino, ¿qué cosa dice? Un gran monte ardiendo. Entonces tenemos que ver qué significa monte ardiendo que fue precipitado en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Si nosotros vemos que monte en la Biblia significa reino o imperio. Vamos a la Biblia, que la Biblia nos conteste, ¿está bien? Vamos a Apocalipsis 18.1. Miren, Apocalipsis capítulo 18. Hay otros textos ahí, solamente vamos a tocar, versículo 21. Apocalipsis 18.21. Dice así, un ángel poderoso tomó una piedra
como gran piedra de molino, y la arrojó al mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será encontrada. ¿De qué está hablando? ¿De la Babilonia literal o espiritual? La Babilonia geográfica ya desapareció, fue destruida, ¿verdad? Por los medos y los persas. Aquí está hablando de una Babilonia espiritual. Dice que ella será arrojada ¿dónde? Al mar. Ahora, según Salmos capítulo 48, versículo 1 y 78, 68, una montaña representa a un reino, ¿correcto? O a un imperio. Para Juan y para los cristianos de esa época, entonces, la caída, ellos relacionaban Babilonia ¿con quién? Con Roma. Relacionaban allí. Babilonia llegó para ellos ser el imperio romano por su hostilidad hacia Cristo y a su pueblo y por la persecución a su iglesia. Entonces el juicio sería para esta gran montaña, es decir, para este imperio. Ya no es para el pueblo judío, ahora es para ¿quién? Para los romanos. Entonces fuego significa la capacidad de poder y de destruir, según Isaías 10, 16 y 17. Mar, según Apocalipsis 17:15, significa pueblos, naciones y lenguas. Dice que el mar se convirtió en sangre. Está hablando entonces de una guerra, ¿verdad? De derramamiento de sangre de un imperio que se va en contra de Dios. ¿De qué imperio está hablando? ¿Cuál fue el primer imperio? No el primero. Hubieron otros imperios que oprimieron al pueblo de Dios desde Egipto, comenzando por Egipto. Pero en los días de Juan había un imperio perseguidor y era el imperio romano, al cual ellos lo decían Babilonia, la Babilonia de su tiempo. Miren lo que dice aquí Edwin Thiel. Él escribe la manera como vinieron a destruir este imperio romano. Dice, como llamas de fuego, tocando prácticamente algunas expresiones que están allí en esta segunda trompeta. Vino Genserico el vándalo, Alarico el godo, Atila el huno, dejando a su estela escenas de ruina, desolación, carnicería y sangre, irresistibles y destructores como una montaña en llamas. Los bárbaros cayeron sobre los pueblos de Roma hasta que todo el imperio quedó envuelto en una catástrofe grandiosa e irrecuperable. Roma imperial había desaparecido. Desde el año 352 que llegaron hasta el año 476, donde Rómulo Augusto entrega su corona a Odoacro, el rey bárbaro, y dijo, hasta aquí se acabó el imperio. Se acabó Roma imperial. Entonces, estas tribus bárbaras llegaron como llamas de fuego y prendieron aquella montaña en llamas. ¿De qué está hablando? De la destrucción de Roma, Roma imperial en el año 476. Allí viene entonces otro juicio. Cuando dice arrojado el mar o la montaña ardiente se hundió al mar, mar es símbolo de pueblos y naves es símbolo de orgullo y de autosuficiencia. Entonces la caída del imperio romano y la devastación de su orden social y económico representa esta segunda trompeta. La primera, ¿sobre quién cayó? Sobre los judíos. La segunda, ¿sobre qué? Sobre el imperio romano. ¿Por qué? Porque recuerden que estos dos poderes se aliaron y se opusieron contra Dios. Y recuerden que judíos y romanos crucificaron a Cristo. Entonces, aquí las dos primeras trompetas, por las referencias que menciona, está diciendo los juicios de Dios sobre los judíos y sobre los romanos. Ahora viene la tercera trompeta y cada vez tiene mayores símbolos. Miren, vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 hasta el versículo 11. Apocalipsis capítulo 8, versículo 10. ¿Estás listo, Felipe? 8, 10 y 11. Dice así. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y en el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Interesante. Acá hay más símbolos, ¿verdad? Y acá tenemos mucho. Primero, lo que llama la atención es cuando el ángel tocó la trompeta, dice, cayó del cielo una gran estrella. ¿Recuerdan ustedes que representaba estrella desde el capítulo 1? Estrella representaba ángeles o mensajeros, ¿verdad? Ángeles. Cuando dice de una gran estrella, ¿a quién está haciendo referencia?
Vamos a Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo 12. Porque este dice, no es una estrella, esta es una gran estrella. Isaías, capítulo 14, versículo 12. ¿Tienes allí, Pablo, el texto? ¿Puedes leer, por favor? Isaías 14. Sí, 12. 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuistes por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Gracias, Pablo. Tú sabes a quién está refiriendo allí, ¿verdad? A Lucifer. Entonces, cuando habla de una estrella, gran estrella, aquí está haciendo relación con ese lucero que había en el cielo y fue lanzado. Dice, cayó una gran estrella ardiendo. Está haciendo referencia a ese ángel que cayó del cielo. Es el símbolo de Satanás en su rebelión. Ahí en el capítulo 9, versículo 11, ya no lo llama estrella del cielo, sino lo llama el ángel del abismo. Es el mismo, la estrella que cayó del cielo con el ángel del abismo. Ahora fíjense, ¿qué cosa hizo esta estrella? Esto es lo curioso. Dice que cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. El nombre de esta estrella es Ajenjo. Y las aguas se convirtieron amargas y muchos murieron. A ver, ¿qué significa aguas en la Biblia? Ríos, cuando hablamos de ríos y fuentes de agua, es símbolo de nutrición espiritual. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, 2 males ha hecho mi pueblo, ¿verdad? Dejaron las fuentes de agua viva por correr tras cisternas rotas. Fuente de agua viva, ¿quién era? Cristo. Salmos 1:3 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿verdad? ¿Y qué cosa dice Juan 7:38? Yo soy el agua de vida. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Entonces, ¿cómo es que estas aguas, que son el símbolo de nutrición espiritual, se volvieron amargas? Aguas es el ofrecimiento de Cristo para dar a la gente sedienta una oportunidad de beber. ¿Recuerdan Apocalipsis 22, capítulo 17, cuando dice, el que quiere venga y beba del agua de vida? Ahora, el ajenjo es una hierba amarga, símbolo de sufrimiento y de tristeza. ¿De qué está hablando aquí? Cayó una estrella del cielo y afectó las aguas. Aguas dijimos que era símbolo de nutrición espiritual. Y esta estrella dice que se llama ajenjo. Ajenjo es símbolo de amargura. Ustedes conocen esa hierba, el ajenjo. Amargura, es símbolo de sufrimiento. El pueblo de Israel tenía que comer eso para recordar la amargura de la esclavitud, recuerdan en la Pascua. Ajenjo, símbolo de sufrimiento, de tristeza, de dolor. Ahora, la estrella grande entonces es Satanás, ¿correcto? Él es la cabeza de los ángeles caídos. Satanás contamina las fuentes y las corrientes de verdad y salvación mediante maestros y líderes religiosos, provocando un veneno mortal. Ajenjo es símbolo de amargura por medio del pecado y la apostasía. Es decir, esta tercera trompeta, cuando se toca, ¿qué cosa está ocurriendo? Una enseñanza pervertida del evangelio. Aquello que debiera ser un evangelio dulce de salvación para la gente, se contaminó. Y en lugar de ser o de significar salvación, ¿qué cosa significó? Muerte. ¿Recuerdan ustedes de los sellos en el caballo negro? Muerte, oscuridad completa. Entonces, como consecuencias, muchos murieron por las aguas amargas. No está hablando de una muerte física, de una muerte espiritual. Entonces aquí está hablando de la Edad Media, donde el evangelio fue contaminado, donde las fuentes puras fueron amargas, ¿correcto? Por las tradiciones, porque allí se reemplazó la Biblia por dogmas. La consecuencia, la muerte espiritual. Viene la cuarta, y de aquí en adelante vienen muchos más símbolos. Miren, capítulo 8, versículo 12 y versículo 13. 8, 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Ahora no son las aguas, ahora el sol. ¿Qué más? La tercera parte de la luna y la tercera parte de ¿quién? De las estrellas. Para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Solo hasta ahí, porque de ahí viene el anuncio de la siguiente trompeta.
Miren los símbolos. Tercera parte de luz. ¿A qué les hace recordar cuando dice sol, luna y estrellas? ¿No es a Génesis 1? A la creación de Dios en el cuarto día. ¿Qué cosa creó? Las lumbreras. Sol, luna y estrellas. Es decir, cuando afecta esta plaga significa que está deshaciendo prácticamente la creación. Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Y aquí en el Nuevo Testamento, la luz y oscuridad son el símbolo del bien y el mal. La oscuridad está vinculada con poderes sobrenaturales, según Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero lo importante aquí es esto. Jesús es la luz verdadera que ilumina el mundo. Eso dijo Jesús en Juan 8:2. Yo soy la luz, que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de vida. Ahora, por medio del Evangelio, es decir, por medio de esa luz, son rescatados del dominio de las tinieblas y traídas a la luz admirable. Y aquí esta trompeta, ¿qué cosa afectó? Empezó a oscurecer, ¿qué cosa? El sol, la luz. Miren ahora, la 9ª plaga de Egipto fue de oscuridad. ¿Recuerdan ustedes? Símbolo de aparición de Dios con un juicio. El juicio de Dios contra la humanidad apóstata, oscuridad, ¿qué significaba? Falta de comprensión espiritual por la ausencia del Evangelio. La tercera plaga hace que la cuarta se intensifique, porque ahora no solamente se colocan tradiciones en la iglesia, sino que ahora aquellos que no obedecen esos dogmas son perseguidos a muerte. Y la oscuridad aumenta. Hay una ausencia espiritual o la ausencia de comprensión espiritual. Jesús es la fuente de luz espiritual. Solo por él los seres humanos son rescatados de la oscuridad. Oscuridad significa entonces la ausencia del Evangelio. En la Biblia es el símbolo de pecado. Cuando uno rechaza la luz, trae sobre sí un juicio divino. Entonces, el juicio de la oscuridad viene ¿por qué? Por haber rechazado la luz. Juan 3:19 dice, la luz estuvo entre ellos, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y es por eso que trajo un juicio. Y esto es lo importante. Miren, quiero que presten atención a esta plaga. La apostasía en la tercera trompeta se desarrolla en la cuarta. En la tercera contaminó las fuentes. En la cuarta, la luz. En la tercera se describe en lenguaje simbólico las consecuencias de la apostasía. Y en la cuarta muestra la profundización de la oscuridad. Esto van aquí de la mano. ¿Cómo nosotros vemos que esto se cumple en la historia? Fíjense, la revolución intelectual, la era del iluminismo, ¿recuerdan ustedes de la Revolución Francesa? Luego surgió la edad de la razón. Caracterizó a Europa desde el siglo XVI al XVIII, casi terminó con la fe cristiana en la mente occidental. Casi la tercera parte, recuerden. Rechazó la religión tradicional y, ojo, llevó el fruto del racionalismo, del escepticismo, del humanismo y del liberalismo. ¿Y su producto cuál fue? El nacimiento y el crecimiento del secularismo. Sus efectos ensombrecieron la luz con la orientación materialista y el escepticismo hacia la fe. Es decir, el secularismo reemplazó la autoridad de la Biblia y de la fe cristiana con la razón humana. Hasta ese punto se llegó. Gradualmente degeneró la fe y la vida cristiana y robó a millones la esperanza de salvación. Entonces, el oscurecimiento de las fuentes espirituales, aquí se puede ver bajo la influencia del secularismo, que vino como producto de un racionalismo, escepticismo en la edad de la razón o del iluminismo. Casi termina con la fe. No necesitamos de Dios. ¿Recuerdan que Francia se declaró atea por Asamblea Nacional? Vamos a ver en el próximo capítulo eso. Y de allí viene otra plaga en el versículo 13. Solo que antes que venga la plaga, hay un ángel que vuela. Mire el versículo 13. Miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz, ay, ay, ay a los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están a punto de tocar los ángeles. Las versiones más anteriores dicen que era un buitre o un águila, que era símbolo de juicio o desastre según Oseas capítulo 8. Aquí dice un ángel, que dice, si hasta aquí hubieron juicios porque rechazaron el evangelio, ay, ay, ay por aquellos que están faltando. Entonces allí viene la quinta trompeta, que es el primer ay.
Vamos al capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Es una estrella que cayó de dónde? Recuerdan que ya vimos que una estrella cayó del cielo en la tercera trompeta, solo que era, dice, una gran estrella. Esta es una estrella caída. Ahora, caída significa que cayó ya en la trompeta anterior. Ahora, el pozo del abismo. Abismo en Génesis capítulo 1, versículo 2, habla acerca de la condición caótica de este mundo antes de la creación, ¿verdad? Y cuando dice que oscurecieron, ya vimos que oscuridad significa ausencia del evangelio. ¿Cómo podemos comprender esta trompeta en el transcurso de la historia? Mire, vamos allí a leer el versículo 2 en adelante, porque hay muchos símbolos. Fíjense allí. Abrió el pozo del abismo, y del pozo subió como humo de un gran horno. El sol y el aire se oscurecieron por el humo. Del humo salieron, ¿qué cosa dice? Langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como el poder de las que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol. ¿Qué significaba árbol? Los hijos de Dios. Sino que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios, ¿dónde? En sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino solo que los atormentaran. Es decir, ¿estos juicios son para el pueblo de Dios? No. Son para aquellos que no tienen el sello de Dios. Para aquellos que rechazaron la luz que recibieron. Por eso dice, a los árboles no les toques. Pero ahora solamente te doy permiso que sean atormentados. En la próxima trompeta vamos a ver que tienen permiso no solamente para atormentar, sino también para matar. Pero aquí solo para atormentar. Miren, langosta, símbolo del juicio de Dios, fue una de las plagas que cayeron para Egipto. Solo que estas langostas son simbólicas. ¿Por qué? Porque dice que tienen poder de escorpiones. Tienen colas de escorpiones y picaduras venenosas. Ahí en el versículo 10, allí dice eso, ¿verdad? Dice, tenían colas como de escorpiones y aguijones en sus colas y tenían poder para dañar. ¿Dónde lo tenían? Allí en su cola. Es decir, tenían picaduras venenosas. Dice, no dañen las plantas. Y ellos dice que avanzan como ejércitos, como nubes que oscurecen el cielo. ¿De dónde surgen estas langostas? Del abismo. ¿Abismo es símbolo de qué? De la morada de las fuerzas demoníacas. De allí surgen las langostas. No hieran a la hierba ni a los árboles, son el símbolo del pueblo de Dios. Solo los que no tienen el sello de Dios hay en sus frentes. ¿Qué significa cola y aguijón? Cola y aguijón significa cómo Satanás, cola significa cómo Satanás persuade y convence. Cola siempre es mentira. Dice, con su cola arrastró. Significa, con su mentira arrastró. ¿Correcto? Ahora, tienen autoridad en sus colas para atormentar a la gente. Esta palabra atormentar significa, las falsas enseñanzas hace que la gente no pueda tener paz ni salvación, sino vive en un tormento. Ahora, fíjense aquí. Versículo, allí continuamos. Versículo 11 dice, sobre ellos tienen como rey a un ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Ustedes ya escucharon acerca del Abadón. Abadón en el libro de Salmos capítulo 88 está asociado con la muerte, con la sepultura. Entonces, Abadón significa destrucción y Apolión significa destructor. Es una sola palabra en dos idiomas diferentes. Satanás es el rey de las langostas. Por lo tanto, es el príncipe de los demonios. Recuerden que Jesús dijo, el ladrón no viene sino para robar y hurtar, haciendo referencia a ¿quién? Al diablo. Al diablo lo llamó ya destructor. Entonces, destructor es Apolión o Abadón, que los dos significa destrucción. ¿Y esto representa a quién? Representa a Satanás. Ahora fíjense lo interesante. La misma estrella que envenenó los ríos tiene las llaves del pozo del abismo. ¿Quién es él? Satanás. Ahí es la prisión donde están las fuerzas de las tinieblas. Esos poderes ahora hacen su obra dañina. La estrella caída abre el abismo y sale como nube de humo, destrucción.
Luego trae la invasión de las langostas que cubre la luz del sol y los oscurece totalmente. Tinieblas son el oscurecimiento del Evangelio y como resultado la gente está atormentada por el mal. ¿Por qué es atormentada por el mal? Porque no tiene la claridad del Evangelio. Está oscurecido. Entonces el ángel del abismo es Satanás. Recuerdan que Jesús usó el símbolo de serpientes y escorpiones para referirse a espíritus de demonios. Ahora fíjense aquí. Las langostas entonces son fuerzas demoníacas que aparecen como caballos preparados para batalla. Ahí dice que tienen rostros de humanos y de animales. Su apariencia es temible por lo que van a hacer. Hieren la tierra, pero no pueden dañar ¿a quién? A los que están sellados, porque ellos están protegidos. Es decir, no pueden matar, solo atormentar. Esta plaga no es física, sino es espiritual y es mental. ¿Por qué? Porque causan tortura psicológica insoportable y angustia suicida. Yo les pregunto, ¿esta no es la situación de hoy? Tortura psicológica insoportable y angustia suicida. Ahora, ¿por qué? Por rechazar, porque está bajo el dominio de serpientes y escorpiones que son espíritu de demonios. Gente que vive atormentada. Esta trompeta se refiere a la condición espiritual en el mundo secular y las consecuencias de las condiciones desde el siglo XVIII hasta nuestro tiempo. Miren, la teología que antes estaba centrada en Dios, ahora fue reemplazada por la filosofía centrada ¿en quién? En el hombre. Esta filosofía ha creado en la gente la agonía del vacío y de la falta de significado en la vida. El hombre secular está desesperado, vive sin Dios, sin futuro, sin significado, en contraste con la hierba verde y los árboles que son alimentados con agua. Esta gente vive seca. ¿Por qué? Porque no cree en Dios, sino cree en sí mismo. Cómo el humanismo desplazó ahora nuestro foco en Dios. Ese humo demoníaco que sube son los diferentes movimientos dentro del cristianismo, promoviendo una religión sin Cristo. Hay religiones que están basadas en emociones en lugar de un cambio de mente y de conducta. Ese humo también se observa en la amplia difusión del movimiento de la nueva era y de las actividades crecientes del islamismo. Religiones que se levantan para promover cualquier otra cosa menos para poder promover a Cristo o para poder presentar a Cristo. Conozco personas que dicen, yo estoy ahí porque me siento bien. Tienen una religión basada en emoción, no una religión basada en relación con Cristo a través de su palabra. A eso representa el humo del abismo. No es oscuridad, el humo solamente hace cubrir parte de la luz del sol. Uno cree que está bien en una religión, sin embargo, cuando es solamente emoción sin Cristo, está siendo partícipe de ese humo demoníaco. Y ahora viene, esto también representado con el origen del Islam, incluso los 5 meses proféticos fueron relacionados allí con su nacimiento. Viene la sexta trompeta y el segundo ay. Miren, capítulo 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar que estaba delante de Dios. Decía, desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar. En la anterior, ¿qué cosa era? Atormentar. Ahora, ¿qué cosa es? Matar. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Y hay otros símbolos. Este ángel está junto al altar de incienso. Dice que está allí junto al río Éufrates. El río Éufrates era el límite que separaba al pueblo de Dios de sus enemigos. 4 ángeles. En Apocalipsis capítulo 7, ¿qué cosa dice? Que habían 4 ángeles que no soltaban los 4 vientos. Ahora, aquí dice, suelta los 4 vientos. ¿Por qué? Porque ahora van a morir, van a matar 1/3 de la humanidad. ¿Correcto? Ahora, fíjense, jinetes, porque ahí habla acerca de jinetes, son lo mismo que las langostas demoníacas de la trompeta anterior, solo que en diferentes circunstancias. La apariencia de las langostas era como de caballos preparados para la guerra. Por eso es que aquí aparece como jinetes en la siguiente trompeta. Las langostas, ¿de dónde salieron? Salieron del abismo. Y ahora los jinetes vinieron ¿de dónde? Del río Éufrates. Es decir, la frontera simbólica entre Dios y sus enemigos. Ambos tienen corazas. El poder de ambos están en sus colas. Quiere decir que son los mismos poderes demoníacos. Las langostas tenían dientes de león y la cabeza de los caballos se parecen al león. Son el mismo poder.
La actividad de los jinetes de la sexta trompeta es una intensificación de la actividad destructora demoníaca como juicios divinos que comenzaron con las langostas. Es decir, ahora no tienen poder solo para atormentar, sino también para matar, para poder destruir. De sus bocas, dice, sale humo y azufre que mata a la gente. ¿Recuerdan ustedes que de la boca de Cristo sale una espada aguda de 2 filos y también mata a sus enemigos? La boca es el símbolo o es el arma simbólica de Satanás en sus actividades contra el pueblo de Dios. En Apocalipsis, por ejemplo, encontramos que de la boca del dragón salió agua. ¿Qué más encontramos? Que a la bestia del capítulo 13 se le dio boca para hablar grandes cosas. Juan vio salir de la boca del dragón 3 espíritus inmundos. ¿De qué está hablando? De que la guerra en este momento no es militar, sino es espiritual. No es físico, sino es de palabra, es verbal. Las fuerzas demoníacas reciben ahora libertad para ejercer sus actividades. Cuando dice suelta a los 4 ángeles, todas estas fuerzas, o los cuatro ángeles, todas estas fuerzas están bajo el control de Dios. Ellos no tienen libertad para actuar hasta que Dios les permita. Primero se les permite atormentar, ahora también matar. Y fíjense aquí, viene el tiempo cuando Dios quitará toda limitación. Cuando las fuerzas demoníacas ejerzan su actividad como nunca antes. Eso significa que estamos viviendo en la etapa final de la historia. Porque a ese punto llegamos. Cuando dice 200 millones significa que es una multitud incontable. Ambos grupos están preparados para la batalla final. Eso se conoce como la batalla del Armagedón, que veremos en los próximos capítulos. Estos usan colas para poder engañar a la gente. Este conflicto entre ambas fuerzas no será militar, sino será espiritual. Sin embargo, lo triste dice que la gente no se arrepintió. Los malvados son atormentados por el demonio, pero aún así siguen sirviendo. Entonces, como hay juicios en la historia y la gente no se arrepintió, entonces ellos están preparados para poder recibir la ira de Dios, que vamos a ver que vienen en las 7 plagas. La gente sin el sello de Dios está desprotegida contra los poderes demoníacos y todas sus ideologías engañosas. Por eso es que nuestra única garantía, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Es buscar todos los días para ser libres de todo esto. Porque ahora se están preparando los 2 grupos para esta última batalla. El pueblo de Dios y el pueblo del enemigo de Dios. Y de pronto viene la 7ª trompeta. Y allí dice, el mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Dios. Esa 7ª trompeta está hablando de ese momento solemne, cuando Cristo regrese y cuando la autoridad de Dios sobre este mundo vuelva por completo a Él, porque ahora, de alguna manera, el diablo está gobernando. Ahora dice que hay una celebración, dice, el mundo ha llegado a ser de nuestro Señor. Es el cumplimiento de nuestra oración cada vez que decimos, venga tu reino. Esta 7ª trompeta habla de ese momento especial. ¿Y saben lo que dice allí? Los 24 ancianos, ellos allí cantan un himno de gratitud y dice, Señor, Dios, tú eres digno, tú que es y que eras. Ya no dice que has de venir. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya estaba regresando. ¿Recuerdan que esa expresión era el que es, el que era, el que ha de venir? Ahora los 24 ancianos ya no dice que ha de venir, porque en esta 7ª trompeta Jesús regresará. Y Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, allí menciona, todos allí adoran a Dios. El templo de Dios fue abierto en el cielo. El arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y granizo grande. ¿De qué momento está hablando? De ese momento. Cuando 1 Tesalonicenses 4:16 dice que a la voz de trompeta vendrá Cristo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya vimos el cumplimiento de todas estas trompetas. Más falta que se toque la 7ª y última trompeta. ¿Tú estás preparado para ese toque? Hoy la gente vive atormentada, hoy la gente vive estresada, vive deprimida. El enemigo está levantando todo su poder para atormentar a la gente, pero aquellos que se refugian en Dios siempre tienen paz en medio de la tormenta. Refúgiate en Cristo, busca la verdad, vive de acuerdo a la Biblia y prepárate para que cuando se toque esa 7ª trompeta, tú puedas recibir a Cristo. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, cuando se toque
la trompeta final, Cristo vendrá a llevar los suyos. Jesús un día vino a dar su vida por nosotros, es porque Él soñó con nosotros en el cielo. Tú eres tan valioso para Él que el mayor sueño es que tú puedas estar allí. Muy pronto se tocará esta séptima trompeta, y en esa séptima trompeta Cristo aparecerá en las nubes de los cielos para llevar los suyos. Queremos estar en ese grande día. En ese día habrá dos grupos. Grupo que levantará las manos para decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Mientras habrá otro grupo que dirá: escóndenos de la presencia de aquel que viene. Yo quiero que tú puedas estar en ese grupo de victoriosos, de redimidos, porque durante todo este tiempo tú aprovechaste cada oportunidad que Dios te dio. El sueño de Dios es verte en el cielo. El sueño de Dios es tu salvación. Hay un lugar para ti allí. Mientras tanto, hoy pongámonos de parte de Dios y de su palabra. Bebamos de aquella fuente espiritual digna que es la palabra de Dios. Podamos todos los días fortalecernos en el brazo poderoso de Jesús. Vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos da esperanza. Porque aunque vemos los acontecimientos sucediendo en nuestros tiempos, cosas que ya estaban mencionadas en tu palabra, hoy una vez más renovamos nuestro compromiso contigo de prepararnos para que cuando regreses podamos estar formando parte de ese grupo que espera victorioso a Jesús. Toma nuestra vida, bendice las decisiones de las personas. Permite que a partir de hoy nuestra relación contigo sea en base a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.